Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión. Hoy iniciamos, le damos continuidad al tema del karma, pero vamos a abordar el karma desde la profesión. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. María Lucía, muy buen día. Bueno, traigo una propuesta para hacer 3 ejercicios de cintas trenzadas a partir de textura de puntos. Entonces, pues no tienen que hacerlas todas porque yo por facilidad las hice todas. Vamos a hacer una primera textura donde arriba hay 8 puntos y abajo 7. Vamos a hacer esta primera de arriba. 8 puntos, entonces colocamos la hoja lo más ancho posible para que nos quede bien larga. Intentamos de que sea el espacio entre los puntos igual. Y la textura de abajo debe quedar en la mitad de los otros puntos, de tal manera que si yo uno los puntos se formen triángulos. Esta es la textura base de nuestras cintas trenzadas. Entonces colocamos esa textura, esa primera textura, y me cuentan cuando estén listos. En una hoja pequeña yo creo que máximo pueden hacer 1 o 2 ejercicios. Pues yo voy a hacer los 3 aquí en la pizarra, pero si tienen una hoja muy pequeña, hagan solo un ejercicio en la mitad de la hoja. Si ya la tienen mediana, un cuarto de pliego, podrían de pronto dos ejercicios, porque entre más amplio, recordemos, mucho mejor el movimiento. Y la propuesta que les traigo es continuando con el libro de Kutzli, el dibujo de formas. Nos va llevando hacia esa, retomamos las actividades que hicimos en el capítulo anterior, en las sesiones anteriores, de movernos en medio de los puntos de esta textura, pero aquí vamos a seguir como un ritmo, como una secuencia, algo como en música, se tiene un ritmo, un pulso. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy con la forma. Entonces me hacen una seña cuando ya estén listos y listas. ¿Listos? Listo. Entonces comenzamos con nuestra primera, y como siempre, yo tuve que colocar el tablero así a lo ancho, entonces no me van a ver la cabeza de pronto, pero nos vamos a mover con el dedo primero en esa primera textura. Y el ritmo que vamos a seguir con el dedo, me voy a mover en medio de... Subo 2, 1, 2, 3 y completo un nudo. Y aquí el siguiente punto va a ser una pausa, un silencio, y luego vuelvo a subir. 1, 2, 3. Otra pausa. 1, 2, 3. Y así hasta que termine toda la textura haciendo una secuencia de nudos. Lo voy a hacer entonces ahora con la tiza. 1, 2, 3. Hago una pausa. 1, 2, 3. Y aparece en forma de nudo. 2, 3. Pausa. Y cierro. Entonces es como una secuencia. Voy a repasarla. Que la logren visibilizar.
¿Ahí la logran ver bien? Sí, sí, María Lucía. Entonces me muevo con ese ritmo de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tratando de moverme en medio de los puntos. Ni muy apretado ni muy suelto. Un nudo bastante equilibrado. Cuando terminamos de hacer la secuencia, me alejo un poco, miro qué puedo armonizar, qué le puedo mejorar a esa secuencia, esa inicial secuencia, y vuelvo a pasar. Y aquí hay, en medio de esos nudos, hay una pausa, hay un punto que dejamos suelto, digamos así, que es como ese silencio en la música. Tratando de moverme en medio. Y seguramente a ustedes les va a quedar mucho mejor. A mí, por la ubicación del tablero, me toca casi que agacharme mucho y tener como una postura forzada, un poco, pero tratemos de estar más sueltos cada que pasamos por ese nudo. Y me hacen una seña cuando terminemos esta primera secuencia, el primer ritmo. A ver, Bárbara. Muy bien. Muy bien. Eso, muy lindo. Recordando siempre empezar con un color no tan visible. Y entonces, los que ya vayan terminando, vamos a hacer una segunda secuencia aquí con su regla. Y esta vez vamos a colocar 2 hileras de puntos de 7 y 7. Pero que no coinciden, que se forma el triángulo 7 arriba y el último punto queda aquí. 7 y 7. Mientras ustedes hacen la hilera, yo voy a resaltar un poco esta primera forma. Y me avisan cuando tengan ya la segunda textura. 7 puntos arriba y 7 puntos abajo, y el último punto queda más desplazado a la derecha. La textura que tengo en el medio. Bueno, ahí veo que no todos necesitan regla.
Me hacen una señal cuando ya tengamos la segunda textura. Bien, Nancy, Mónica. Oscar, ya tienes la segunda textura de puntos, Daniel. Muy bien. En esta segunda, lo que vamos a hacer, vamos a movernos como con un ritmo de 2, 2, como 1, 2, 1, 2. Y empezando siempre en diagonal, te voy a mostrar con mi dedo, subo 1, 2, bajo aquí, 1, 2, me devuelvo, 1, 2, subo y dejo este punto sería de arriba de pausa. Y vuelvo a hacer aquí, ahora al otro lado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bajo, pausa. Y vuelvo aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, lo voy a hacer para que lo puedan observar, hacer visible. Entonces subo acá, 1, 2, abrazo estos dos, 1, 2, 1, 2. Y aquí, este siguiente punto es una pausa. 1, 2, abrazo aquí, 1, 2, 1, 2, es el movimiento contrario del primero y pausa abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y salgo. Con este no quedó tan visible. Así de nuevo. Entonces empiezo 1, 2, 1, 2 y subo. Hay una pausa en este punto. 1, 2, 2, 1, 2, y se me forma el movimiento contrario al primero, pausa, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y salgo. Entonces, como ven, se me forma una secuencia rítmica diferente que ya no es como el nudo, que rodeo 3 puntos, sino que aquí me voy guiando a 2 puntos. Paso aquí, 1, 2, 1, 2. De pronto cuando empiezo y termino, si parece un nudo, pausa, vuelvo y arranco, 1, 2, y abrazo, 1, 2, pausa abajo, de nuevo, 1, 2, 1, 2, y salgo. Entonces se me dan dos formas muy diferentes a la primera. Y siempre dejando un punto. Aquí hay una pausa y aquí hay una pausa abajo. Una pausa arriba y una pausa abajo. Te requiere de pronto un poquito más de presencia, porque ya el otro se repite la misma forma, el mismo nudo. Este varía un poco la dirección del movimiento. Y primero hagámoslo siempre con el dedo, ya cuando tengamos el movimiento como claro, nos empezamos a mover con un color claro, por si todavía tenemos dudas. Y cuando ya con el color claro está listo, o con el lápiz muy suave. Ver. Cuentan cómo les va, todavía se puede mejorar aquí.
Puedo ir y volver. ¿Cómo vamos? Muy bien, Oscar, muy bien el movimiento. Pausa. Súper, Bárbara. Eso. ¿Me lo muestras de nuevo, Bárbara? Yo miro algo. Listo, ahí está. Pausa. A ver, pausa. Muy bien, muy bien. Sí, ahí están las 3 direcciones. Súper. Nancy, lo volteas, no alcanzo a ver bien, Nancy, voltealo al derecho. Bueno, intentar hacerla, porque debe quedar el del medio, mira que cambia un poco de dirección. Mira, pausa y 7, verifica que hayan 7 puntas arriba y 7 puntos abajo. Entonces miren que este sigue como una dirección hacia la izquierda, este una dirección hacia la derecha y este vuelve a la izquierda. Verifiquen porque a veces nos saltamos un punto o tomamos otra dirección. Nancy, ¿me lo vuelves a mostrar? Porque puede que yo esté aquí mirando en espejo mal. A ver. Ajá. Y aquí me devuelves. Aquí, mira, aquí cuando te devuelves aquí, que no veo, no alcanzo a ver bien, la pantalla es muy pequeña. A ver. Bueno, cada uno observa, vuelve, retoma, miren el modelo. Muy bien, Oscar. Bueno, y cuando estén listos, vamos a hacer la última textura, que es una textura de 6 puntos arriba y 5 puntos abajo. ¿Cómo vamos con la segunda? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, Daniel. Mira. Muy bien. Entonces vamos para una última, nos quedan aún unos minutos para hacer un último ejercicio y partiendo de 6 puntos arriba y 5 abajo. Y cuando estén listos, me cuentan.
Y hacen una seña cuando ya tengan la última textura lista. Para empezar nuestro último ritmo. 6 y 5, ¿verdad, María Lucía? 6 puntos arriba, 5 abajo. Ok. Esta última textura, voy a bajar un poco la pantalla para que lo logren ver. Bueno, aquí tengo a mi perro con un poquito de... Yo tengo un perro muy anciano que Ay, qué pecado. se me hace al lado y cuando se levanta en la mañana, se levanta como con una alergia. ¿Me escuchan? Toser. Sí, sí, sí. A ver, Tom, vamos a movernos de aquí. Bueno, entonces vamos a hacer la última textura. Entonces, vamos a observar qué pasa aquí. Aquí nos hemos movido con un solo trazo desde el comienzo hasta el fin. Aquí va a pasar algo. Aquí en esta textura vamos a intentar este ritmo primero de 3. ¿Sí? Vamos en medio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y salimos una primera onda. ¿Sí? Abrazando como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y sale. Ese está muy sencillo. Solamente como un primer movimiento. Muy sencillo. Y el siguiente nos vamos a mover, ya sería como en, este sería como 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y aquí nos moveríamos en posición contraria, donde comienzo, a ver que estoy tapando, les empiezo ya, esta diagonal comenzó hacia la derecha, esta otra diagonal va a comenzar en sentido contrario, abarcando, subo, me devuelvo, 1, 2, 1, 2. Y veo que se cierra este primer movimiento. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Y se forma como una lemniscata. En esa primera forma. Se forma un primer movimiento, dejo un espacio y voy al segundo movimiento también en el mismo sentido de la diagonal anterior. Y entonces mire que aquí ya en esta nueva textura tengo 3 trazos. Como cuando en una misma melodía confluyen 2 ritmos diferentes. Y este sería el último ejercicio. Ya no en un solo trazo, sino en 3 trazos.
Muy bien, Nancy. Y tomándose el tiempo, digamos que estos ejercicios serían como para hacer en media hora solamente una secuencia y quedarse allí. Pero bueno, yo sé que este grupo tiene ya muy interiorizados los ejercicios de dibujo de formas y por eso me atrevo a plantear 3, pero el que llegue, el que apenas se esté uniendo al grupo y si logra apenas una secuencia está bien. Entonces, hay personas que llevan aquí varios años ya como 2 años. Oscar, ¿cuánto llevamos con este grupo? Un poquito más de 2 años, sí. Un poco más de 2 años haciendo dibujo de formas, bueno, mínimo 2 veces al mes, entonces ya hay como un ritmo que se domina y ya con este sería como la cinta trenzada en 3, que es como si partiéramos de 2 hileras y tejiéramos con 3 hilos. ¿Alguien que quiera compartir cómo le fue? A mí me costó mucho, María Lucía, el segundo. El No, segundo, porque, exacto. igual pensé que lo estaba haciendo mal, que no entendía y cuando después lo volví a ver estaba bien, pero me costó muchísimo y en el final me confundí, no sé si se alcanza a ver. No, pero allí está muy bien. Ah, Ahí ese en es el segundo. No, este pero es está el muy bien. segundo, Ajá, no, está muy bien. pero pensé que era imposible hacerlo y acá en el último usé 2 colores porque ya me perdía, ¿sí, no? Sí, 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 eso me faltó de pronto explicar para no perdernos porque hay 2 trazos, 3 trazos. Entonces, usar mínimo 2 colores para no perdernos cuando ya hay un trazo allí establecido. Mucha presencia hay que tener. Mucha, exacto. Esa es como la clave con esto de las cintas trenzadas. Mucha presencia y otros dibujos de formas que podemos estar más como en la ensoñación. Sí, este primero, casi que el nudo lo hemos hecho varias veces, vamos y venimos, pero este del medio necesita realmente estar muy presente. Bien. Igual a mí el segundo también, la última trenza del segundo también le hice al contrario. Pero correcto. Sí, 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 bueno, siempre es bueno algo retador. O sea, lo importante es lo que sucede en uno cuando te das cuenta eso, que necesitas la presencia, es como una mezcla de sensaciones de impotencia, después bueno, vas fluyendo y te das cuenta que no era para tanto, ¿no? Pero sí, hay que, como que uno está pendiente, no sé, yo no logro memorizar, te guío, te veo cuando vos vas guiando con el dedo, pero cuando paso a mi hoja no lo puedo hacer. Y después no sé cómo es que sale. Sí, finalmente sale. Sí, porque hay como una ley y sale porque estamos guiados como por esa ley, pero moviéndonos no de manera, seguimos una ley no de manera dormida, lo hacemos porque tiene que ser así, sino muy presentes, que es el ejercicio de cómo la forma me afecta a mí también, porque yo soy el que muevo esa forma. O la forma y la forma me mueve a mí. Bueno, mostramos los dibujos Gracias, Valencia. para la foto, por favor. Ay, Oscar, pero qué perfección. Muy bien. Muchas gracias. María Lucía, mil y mil gracias. Bueno, que tengan buen día, buena Tengan semana. buen día. Igualmente, buen inicio de otoño. Aquí primavera. Estamos iniciando veranos. Vamos. Perdón, pensé que era otoño para todo el mundo. Feliz primavera. Bueno, vamos a continuar.
¿Quién puede leer el fragmento de hoy, por favor? Yo puedo leer. Una vida sencilla no consiste meramente en la tenencia de pocas cosas, sino en un recto medio de vida y en la libertad con respecto a aturdimientos, vicios y ansias de poseer. Estando libres del espíritu adquisitivo, crearemos los medios de ganarnos rectamente la vida, pero hay ciertos medios obviamente incorrectos. La codicia, la tradición y el deseo de poder producirán los medios de vida incorrectos. Aún en estos tiempos, cuando todos están enganchados a una clase particular de trabajo, es posible encontrar la ocupación apropiada. Cada cual debe tomar conciencia de los problemas que engendra una ocupación incorrecta con sus desastres y desdichas, su tediosa rutina y sus métodos destructivos. ¿No es necesario que cada uno sepa por sí mismo cuáles son los rectos medios de vida? Si somos ávaros, envidiosos, si buscamos el poder, entonces nuestros medios de vida corresponderán a nuestros requerimientos internos y, por consiguiente, producirán un mundo de competencia, crueldad y opresión que finalmente termina en la guerra. Krishnamurti, 9 de julio 1944. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, muy apropiado esta reflexión que nos está de Oscar de Krishnamurti. Justamente para nuestro tema. Nuestro tema, uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el karma de la profesión? Bueno, pues en última instancia tiene que ver con mucho. Vamos acá a abrir la presentación que tengo para que nos guiemos un poco con ella. Bien. A través de esta imagen nosotros hemos venido hilvanando las ideas de cómo la construcción de nuestra biografía humana, ese lapso de tiempo que acontece entre el nacimiento y la muerte, es el producto del encuentro de dos corrientes, si lo queremos llamar así, o también de dos circunstancias. Por un lado tenemos la corriente hereditaria, de la cual a través de muchos ancestros, por lo menos 4094 ancestros, hemos obtenido nuestro cuerpo a través de la herencia. Y ese cuerpo heredado tiene unas características que ya cada uno de estos ancestros ha tenido que a su vez heredar y trabajar con ese dote hereditario que ha recibido en su cuerpo físico. Algunos seres humanos, dentro de esas líneas genealógicas, con más o mayor conciencia, han ido quitando los obstáculos que surgen justamente de esta dote, de esta herencia. Es literal, como cuando uno consigue le dan una herencia, ¿cierto? A uno física. Pues uno hereda eso, no solamente los bienes, sino también los problemas o problemillas que se heredan con esa dote, ¿cierto? Con esa herencia. Y por el otro lado está esta corriente de la vida espiritual, de nuestro yo, nuestra alma, estas fuerzas vitales que vamos recogiendo en el descenso y que se van a unir a este cuerpo dado a través de la herencia, a través de esta concepción se van a unir estas dos fuerzas y así en el momento del nacimiento van a comenzar a ejercer esta
total integridad de nuestra naturaleza. También hemos visto que ya hemos ido hilvanando entre una biografía y otra biografía, entre una encarnación y otra encarnación, nuestro destino. Y tomamos estos elementos importantes en nuestra vida. También hemos visto que en un momento biográfico nacemos en un contexto cultural, nacemos dentro de un tiempo, una época que va a caracterizar nuestra biografía. No es igual nacer haber nacido hace 2 o 3 siglos, que nacer justamente en nuestra época. Y esto es un elemento importante, porque nosotros venimos con una dote, por un lado espiritual, y venimos con otra dote que también es material a través de la herencia de nuestro cuerpo físico. Estas dos dotes se encuentran y van a formar nuestra biografía en un momento particular de la existencia humana. La pregunta es, ¿cuál es ese momento particular que nosotros estamos viviendo actualmente? Esta imagen también ya la hemos conocido, de cómo solo en esta época, en la época posatlántica, tenemos varios periodos de evolución y cómo el materialismo ha ido cada vez afianzándose más y más y más, ha ido endureciéndose esta conciencia materialista, y en la medida en que esta conciencia materialista impera en nosotros, vamos perdiendo el conocimiento de esta conexión con el mundo espiritual. Y aquí justamente en este momento cronológicamente le llamamos el año cero, está aconteciendo en la humanidad ese momento de máximo endurecimiento donde la existencia humana está en su más grave peligro. Y allí es justamente cuando acontece el misterio del Gólgota. El Cristo trae un impulso, transforma ese materialismo recalcitrante en que nos hemos ido induciendo como humanidad y coloca el germen, la posibilidad, la semilla, para que nosotros podamos, a partir de nuestra propia fuerza individual, salir adelante y poder emerger de ese profundo abismo en que hemos caído del materialismo. Hoy nos encontramos aquí, más o menos en esta etapa de nuestra existencia, 2023 años. Y aquí comenzó esta época del alma consciente, del cual la antroposofía trajo este gran impulso. Vino todo este tema del renacimiento, la antroposofía que trae justamente este impulso para renovarnos de porque este materialismo sigue, por supuesto, a pesar del Cristo haber obrado, él sigue su curso y va a seguir su curso. Y justamente esta es la época en que hemos nacido. Y ahora surge la pregunta entonces, ¿cuál es nuestra tarea esencial como seres humanos? ¿Cuál es nuestra misión como gran conglomerado de seres humanos? Tenemos conjuntamente una gran tarea. Cualquier cosa que nosotros hagamos tenemos que enmarcarla dentro de este contexto global de la evolución de la humanidad y del mundo, y también dentro del momento particular. Entonces, ¿qué es lo que ha caracterizado esta época? Esta época se ha caracterizado por algo que se conoció en su momento a finales del siglo XIX y que ha tomado cada vez más carrera, con lo que conocemos como materialismo agnóstico. Y el gran representante de eso es Du Bois Reymond, un fisiólogo berlinés. Esta frase se hizo muy famosa. Demos una ojeada al mundo exterior, ignorabimus. Nunca sabremos lo que allí realmente acontece. Demos una ojeada al mundo interior, ignorabimus. Nunca sabremos tampoco lo que allí realmente acontece. Y esta frase, que hoy en día muchos de nosotros quizás no la conocíamos, vive en nosotros. Ese ignorabimus es algo de lo que hoy en día polula por doquier.
Por más que nosotros investiguemos, nunca vamos a saber lo que realmente es el mundo. Por más que trabajemos en nuestro interior, esas oscuridades y abismos de nuestro inconsciente siempre serán inconocidos. Y eso nos ha llevado a un talante, a un sentimiento, a una forma justamente de nosotros movernos en el mundo. Este materialismo agnóstico nos ha generado la impotencia de conocer algo realmente con claridad. Y aquí vemos cómo inclusive esta inteligencia artificial aparece como la solución a los problemas de nuestro conocer. Ya vemos cómo el gran drama de Fausto, que vamos a mirar más adelante, es el drama del no conocer. Fausto domina las 4 ciencias de su época. Es un sabio realmente. Y además de eso ha penetrado en temas profundos, esotéricos. Y así todo, él se declara un gran frustrado del no conocer. Fausto representa al hombre moderno que por más que indague y indague en ese mundo de la ciencia material y de la ciencia esotérica, siempre va a tener ese sentimiento de no tener realmente el conocimiento de todo. Luego, el otro aspecto es la impotencia de actuar con pleno sentido. En la mayoría de las veces no sabemos si hacer o no hacer, si proceder de esta manera o proceder de la otra. Y hay muchas personas cada vez más con esta impotencia de actuar, de no dar el paso a inclusive a errar, porque muchas veces el actuar implica que posiblemente nos vamos a equivocar. Y hay un profundo miedo a equivocarnos. Hay casi que una satanización al error. Ya sabemos que eso en la educación se ve con el borrador, constantemente estar borrando. Sí, a veces hay que borrar, ¿cierto? El trazo, qué sé yo. Pero ¿cómo sobre el error podemos nosotros avanzar y transformarnos? Y luego viene la impotencia de sentir sobre todas las cosas en forma adecuada con los demás seres humanos. A veces nos encontramos en un conglomerado y miramos hacia el futuro o hacia el mismo presente que tenemos que abordar y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Sí? Hay un sentimiento en general de impotencia en estos 3 ámbitos de nuestra naturaleza anímica, el pensar, el sentir y la voluntad. ¿Y qué es lo que hay que hacer como gremio humano, llamémosle así, como humanidad total, para contrarrestar estos efectos del materialismo agnóstico? Pues no nos queda otra cosa que el sacramentalismo de todas las ocupaciones. Porque como humanidad, la única manera de sanar justamente esta tendencia del materialismo agnóstico es el sacramentalismo de todo lo que hacemos. Y este sacramentalismo se va a dirigir inicialmente a 2 aspectos. Si nosotros colocamos todas las actividades humanas al servicio de Dios. ¿Cuál es el gran problema en nuestra humanidad? Es un problema que hemos llamado ético-moral. Uno mira por doquier, uno lee la prensa, uno escucha las noticias, uno entra en una conversación con alguien y vemos todo el problema ético constante que está allí mediando nuestras relaciones. Pero claro, a veces siempre lo miramos hacia afuera. Por ejemplo, ayer me tocaba acompañar a mi padre, está hospitalizado ahora. Ayer estaba yo de turno, de guardia, como digo yo. Y bueno, llego allí y ahí a mi papá me dice, allí hay un hombre que se llenó la barriga de pepas. Él habla así, ¿no? Muy básico, llenó la barriga de pepas. Digo, ¿qué? ¿Se suicidó? Pensaba que se había suicidado. Luego, con los pacientes y los vecinos, pacientes que van y vienen y los cuidadores, comienza a mencionarse, pues de que el hombre no es que se ha suicidado, sino que se metió más de 131 pepas de droga, de coca. Y entonces, bueno, el día transcurre, el día es largo, es un turno de 12 horas, ¿no? Entonces uno tiene mucho que interactuar con los vecinos.
Entonces, pasa uno, el señor va al baño, ¿no? Va y viene con un policía allí constantemente, entonces va al baño, botó 2 pepas, le faltan tantas, bueno, y todo el comentario que hay alrededor del evento. Entonces surge con un señor que se acerca y coloca conversa ahí al lado donde estoy con mi padre, y dice, mire, este hombre viene desde la costa, lo contrataron en Tuluá para que se traiga esas pastas. Le ofrecen $10,000 cuando llegue a Madrid y bueno, no sabe cuántas pastas se tragó, dice él. Y comenzamos a hablar de un tema ético. Hombre, este hombre, ¿cómo? Ahora, ¿qué va a hacer? Se va para la cárcel. Mínimo, aquí son 12 años de prisión mínimo. Y por cada pasta le van subiendo un poco más. Entonces, y su familia, y sus hijos, sus parientes, solo acá, ¿qué va a hacer el pobre hombre? Y surge ahora el tema moral, ¿no? ¿Cómo hace esto? ¿Qué lo motiva a hacer este hombre esto? Y claro, dice, bueno, dice el Señor, la ambición rompe el saco, como dicen los abuelos, dice el Señor que está, pues, con que estamos conversando. Digo, pues lo único que atino yo a decir es realmente una tragedia. Pero es una tragedia, le digo al Señor, que acontece a diario y la gente no aprende. Y podíamos dejarlo allí el evento. Un hombre que por ambición, con codicia, por necesidad, no sabemos una u otra cosa, accede a prestar aquello que llamamos de mula, ¿no? Ser mula, ser un transportador de droga. Pero yo me quedé pensando ahí, el señor Sally se va pues a cuidar a su papá. Yo me quedo pensando allí, hay mucho tiempo también de pensar en 12 horas en una clínica, ¿cierto? Digo, bueno, ¿cuántos problemas éticos tenemos? Este señor hace eso. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros también? Donde rompemos la ética por codicia, por ambición, por necesidad. Entonces, llego a la conclusión de que tenemos en el mundo, cuando uno comienza a mirar el mundo, más allá de este hecho concreto, mira uno más hacia atrás, uno ve realmente que tenemos un problema mucho mayor. Y la pregunta que después me hice yo, que es una pregunta que trae Steiner justamente analizando el karma, las diferentes situaciones del karma es, cuando vemos una situación amoral en el mundo, cuando alguien nos trata de manera antiética y amoral, podríamos entrar en empatía con esta persona y preguntarnos si esta persona hubiese tenido las mismas experiencias de vida que yo tuve, los mismos maestros y orientadores de mi biografía, esta persona ¿sería igual que yo? O hagámoslo a la inversa. Si yo hubiese tenido las mismas condiciones de vida de esta persona, ¿se haría igual o peor? Y vemos entonces que tenemos una situación que es bastante eh, más global y más personal a la vez de lo que yo pienso. Porque si la respuesta que yo siempre me he dado es que si yo hubiese tenido esa experiencia de vida, quizá yo hubiese sido peor que ellos. Y gracias a que tuve una educación diferente, bueno, entonces yo soy diferente. Es una situación circunstancial. Y en ese sentido surge el sentimiento de hacerme corresponsable para con toda la humanidad. Esto es ponerse al servicio de Dios, al servicio de esos elementos que podemos colocar para que el mundo sea mejor. Y ya el simple hecho de vencer nuestro egoísmo, nuestra ambición, nuestra codicia, nuestras mentiras permanentes. Porque a veces decimos, sí, los demás son los que mienten, pero muchas veces no vemos nosotros como muchas veces mentimos. Mira, ya va llegando a la reunión. Sí, 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 ya estoy allí cerquita. ¿Cuántas veces no nos pasa y apenas estamos saliendo de la casa? Y eso es una mentira, uno dice una mentira santa, ¿no? Sí, una buena mentira. No estoy haciéndole daño a nadie con esto, pero es una mentira. Entonces, ¿cómo colocarnos realmente al servicio de Dios? Ahora vamos a aventar más en esto. Y hay que saber también entonces del endemoniamiento en todo nuestro medio.
O sea, estos dos aspectos del sacramentalismo deben ser este aspecto de lo que hoy en día como humanidad, como gremio global, como seres humanos, nos competen. Y ya esta gráfica también la hemos visto, cómo estas acciones del endemoniamiento, que muchas veces pensamos que es otra cosa, pero aquí el hecho de estar en un mundo dominado por la electricidad, el magnetismo, la energía atómica, como ya ahí hay fuerzas, eso ya lo vimos, no voy a entrar en esto nuevamente, pero porque ya lo vimos, cómo estas fuerzas justamente nos pueden subyugar y cómo a partir de aquí somos conducidos hacia esta octava esfera, la antiluna. ¿A quién servimos? Al servicio de quién colocamos nuestro pensar, sentir y voluntad, al servicio de esta era materialista en la cual tenemos que vivir, no podemos rechazarla, o tratamos de entrar al servicio del Cristo y colocarnos entonces en relación con el espíritu de luz, con la luz radiante como el día y con la luz divina, es decir, con Sofía, con Micael y con el alma natálica, para realmente poder desde allí encontrar los elementos que nos permitan sublimar, trascender todas estas fuerzas del materialismo que cada vez son más recalcitrantes. Tenemos que saber cómo esto acontece desde estos aspectos de gran magnitud, pero podemos quedarnos en lo pequeño. ¿Cómo le damos orden al caos que prima por doquier en nosotros? Y aquí la única forma de contrarrestar tanto caos que nos subyuga por doquier tiene que ver con el ritmo. Siempre Steiner decía esta frase típica: ritmo es fuerza, todo lo rítmico, porque no solamente es el caos de mi armario, de mis cosas, es el caos en la vida diaria, cotidiana. El otro aspecto que tiene que ver con este endemoniamiento del mundo es la banalidad. Ir por las cosas superficiales, superfluas. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar lo que es esencial de lo que no lo es, de darle prioridad a esos aspectos. Cada vez el mundo nos lleva a sentarnos en eso que no es esencial. Y el tercer aspecto es el andar distraído. Y aquí justamente tenemos que estar concentrados. Fácilmente nos podemos dispersar. Toda esta tecnología que nos rodea, todo este atiborramiento de cosas que llegan a nuestra conciencia, aquí sería la concentración. ¿Cómo logramos realmente nosotros llegar a este elemento de la concentración? Y ahora, este sacramentalismo justamente de cómo como humanidad, como gremio humano, vamos nosotros a sacramentalizar el mundo a través de nuestro oficio en esta profesión. Entonces, cuando hablamos del karma de la profesión, el primer ámbito que tenemos que pensar es que como seres humanos somos un gremio. Y como seres humanos descendimos a la tierra con una tarea como humanos. Y esa tarea nos coloca ya un elemento de trabajo en el mundo. Luego vamos a mirar las particularidades de los trabajos en el mundo. Pero el concepto de trabajo ha estado en esta cultura bastante saturado de una carga negativa. Porque la pregunta, ¿qué es el trabajo? Bueno, el trabajo tiene que ver con el dinero, está asociado mucho con este elemento del dinero. Uno puede preguntarse qué es dinero, más allá de los papelitos y de las moneditas que tenemos. Pero el tema es, ¿qué es el trabajo? Es decir, el dinero como medio es el fruto del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué es trabajo? Y la palabra justamente trabajo deriva del latín de la palabra tripalium o trepalium. Y justamente significa 3 pies. Estos 3 pies es un tridente. Quienes han tenido algo de vida campesina, en el campo siempre existe un palito central ahí donde están los potreros y este palo tiene un tridente. ¿Y para qué existe eso en los potreros? Pues ahí cogen a la bestia, al animal, lo amarran
y lo subyugan trayéndolo ahí, ¿no? Casi que lo colocan así para poderlo curar o aplicar las inyecciones, hacer errar al animal, lo que sea. Pero el tripalium justamente sirve como una forma de domeñar el animal, sus bríos, su impulso, todo su voluntad, de alguna forma. O sea, es coger la voluntad, dicho de una manera traducida, es coger la voluntad de este animal, domeñarla y colocarla allí después de domeñada para poder que cumpla la tarea el campesino. Y justamente esto es lo que significa tripalium, ¿no? Y de donde viene la palabra trabajo, o sea que nuestro trabajo es un trípode, es ese potro, ese palo de doma, ¿no? Domarnos a nosotros mismos. Y claro, la carga negativa con respecto al trabajo tiene que ver con un relato que está escrito en el Génesis, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, donde cuando el hombre ha consumido el fruto del conocimiento y ha entrado las fuerzas del mal en la naturaleza del ser humano, Dios aquí le dice, ahora tendrás que trabajar y conseguir el pan con el sudor de tu frente. Le dice a Adán. Y a Eva le dice, y tú, Eva, tendrás que parir los hijos con dolor. Tú harás esto, tú harás lo otro. Y coloca el trabajo como un castigo, se nos presenta así. Pero claro, el relato, el mito omite ciertas cosas interesantes, ¿sí? Porque en uno de los tantos relatos, eh, Eva se acerca al arcángel que ha sido colocado ahí de custodiar la entrada frente al paraíso, al querubín, y le dice, y con un poco de lástima, ¿y cuándo volveremos? Ay de nosotros, ¿y ahora cuándo volveremos a entrar al paraíso? Y el ángel le dice, cuida a tus hijos, haz tal cosa, trabaja la tierra, y poco a poco, y en la medida en que logréis esto, poco a poco volveréis a ser llamados. Es decir, que lo que se ve como un castigo también podría ser visto como una medicina. Y, o sea, el mismo hecho puede estar con una carga negativa de un castigo o podemos verlo como una posibilidad de desarrollo. Y si tenemos este recuerdo de cómo está estructurada nuestra voluntad, la voluntad humana, vemos que tenemos una base de nuestra voluntad, que son los instintos. Sobre esta base se estructuran los apetitos y sobre estos dos los deseos. Estos tres aspectos los compartimos con el reino animal. Ese es nuestro cuerpo desiderativo. Pero en el ser humano no nos quedamos meramente con estas tres esferas del cuerpo desiderativo, de la voluntad, sino que esa voluntad puede ser elevada a las motivaciones, a las aspiraciones, propósitos y resolución. Y ya hemos visto de que la base de estos elementos superiores de la voluntad descansan sobre estos elementos del cuerpo desiderativo. Llamémosle lo inferior de la voluntad, que no sería inferior, si lo miramos desde este punto de vista. Entonces, sobre estos fundamentos de la voluntad se desarrollan los aspectos humanos de nuestra voluntad. Sobre los aspectos básicos de la voluntad que compartimos con el reino animal, se estructuran los elementos fundamentales de nuestra voluntad humana. Y a su vez, esta voluntad, cuando hay una individualidad que ha desarrollado fuertemente su voluntad, puede influenciar ahora desde arriba hacia abajo. Y eso es un elemento importante porque ahora colocamos en el potro para domeñar este tripalium, en el potro de castigo, como le llaman en el campo, colocamos nuestra voluntad. Estos tres aspectos de la voluntad humana. Y si allí lo que hacemos es domeñar estos tres ámbitos básicos de la voluntad humana, es decir, domeñamos los instintos, apetitos y deseos en la naturaleza de la voluntad humana para que pueda emerger en él todo lo que es los elementos superiores de su propia voluntad. Y desde este punto de vista,
Entonces el trabajo cumple inicialmente, desde este punto de vista, la tarea de templarnos, de aprender a domeñar todo ese impulso de instintos, apetitos y deseos, de egoísmo, de egoidad, de solamente satisfacer nuestros propios deseos personales. El trabajo cumple inicialmente esta gran tarea. Y justamente domeñando esta voluntad, estos tres aspectos, estos tres peldaños de la voluntad que compartimos con los animales, es que podemos colocar nuestra voluntad al servicio de otros seres humanos y al servicio del mundo. Cuando logramos hacer esto, allí nuestro trabajo comienza a sacramentalizar el mundo. Porque colocamos nuestra voluntad no al servicio de nuestro propio ego, meramente, sino que la colocamos nuestra voluntad al servicio de todos los seres humanos y del mundo. Y este primer ejercicio de encontrar que el trabajo cumple esta función, el trabajo como tal, si cada vez soy más consciente de que con lo que hago estoy ayudando a que el mundo y la humanidad sean mejores, cuando coloco esto al servicio del desarrollo de la humanidad, de la evolución de la humanidad, y coloco mi voluntad al servicio, no solamente de lo que es necesario, sino al servicio del mismo Cristo, allí estoy dando este paso de la sacramentalización del trabajo como tal. Entonces, yo quería inicialmente traer este elemento de cómo nosotros podemos justamente transformar este aspecto ya de nuestro karma de la profesión. Y como humanidad, nuestra gran profesión se llama trabajar aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo a través de este gran trabajo aquí en la tierra sacramentalizamos nuestro quehacer? Como no solamente nuestra voluntad se coloca al servicio de nuestro propio ego, de nuestros propios intereses, deseos personales, sino que a su vez también lo colocamos al servicio de los demás. Ese es el primer gran trabajo que tenemos como humanidad, con este gremio que somos como seres humanos, a colocar esto al servicio de la humanidad. Entonces, si el hombre actúa desde esta conciencia, está actuando conjuntamente con los demás seres humanos. Y justamente este actuar conjunto con los demás seres humanos tiene reglas, ¿sí? Y deben haber reglas sobre lo especial, sobre lo esencial, sobre lo particular. En el sentir, tenemos que encontrar justamente donde uno tiene que hacer algo con respecto a los demás seres humanos, para los demás seres humanos, y solo en este sentido uno generalmente es humano. Entonces, así estamos logrando justamente un sentido de equidad, no de igualdad, sino de equidad. Cómo yo me conecto como un gran gremio humano con otros seres humanos que tenemos una tarea común. Y sobre el área de lo espiritual es cómo cada vez gano más esta autonomía, pero no es una autonomía para poder utilizarla para mi propio beneficio, sino es una autonomía que la coloco para estar allí al servicio de los otros seres humanos. Entonces, de esta manera, la gran tarea como gremio humano estaría centrada en ora, convive et labora. Orar, estar vinculado con el mundo espiritual, convivir con los demás seres humanos y laborar sobre la tierra. Tres elementos importantes que deben estar al servicio de Dios, como lo decía en el medioevo. Domini non nobis sed tuo nomini da gloriam. No para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en honor a tu nombre. Pero no es este honor al nombre de Dios, es justamente el gran amor por la evolución que tenemos que tener por la humanidad, que a la vez
nos va a relacionar con nosotros mismos. Entonces, quería traer inicialmente este aspecto desde esta relación que tenemos justamente como gran, digamos, como gran gremio humano. Y que justamente, digo, salgo aquí de compartir ya, y que justamente allí ya comienza la gran tarea. Cuando miramos este aspecto del karma, justamente del karma de la profesión. Y entender que justamente Steiner, cuando toma este ciclo de conferencias sobre el karma de la profesión, nos habla de que una tarea esencial es cómo nos volvemos a vincular con lo esencial que es el mundo espiritual, porque este mundo va a estar cada vez más saturado de un materialismo. Y detrás de ese materialismo viene todo este endemoniamiento del mundo, visto como lo hemos visto en el pasado, desde esta forma con estos seres obran en la naturaleza humana. Cómo está allí cada vez esto que vimos, la pérdida de la posibilidad de la voluntad, del sentir, del pensar, ¿sí? A través de las diferentes revoluciones industriales. Y hoy en día, justamente lo que está en juego es la relación con lo humano. Solo puedo construir lo humano en relación con otros seres humanos. Y cuando venga todo este tema del transhumanismo, pues ahí vamos a tener dificultades serias en ese sentido, porque no tenemos un ser humano, sino un robot. Y yo siempre he tenido la pregunta si podremos conquistar nuestra humanidad alrededor de robots. Eso lo vamos a ver en unos cuantos decenios. Eso no está tan lejos. Yo pensé que estaba lejísimos, que quizá me iba a tocar en la otra encarnación y creo que no. Es en un par de dos decenios vamos a estar viviendo esto. Bueno, quiero dejar allí para dar un espacio para compartir inquietudes, preguntas, aportes. Ahí, Mario, la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos esas fuerzas, no? De transformación. Justo ayer estaba hablando yo con mi esposa y yo, perdón. Estaba hablando con mi esposa ayer y hablábamos que esa imagen que colocaste de la metamorfosis del alma, de todo ese tema, de esa voluntad instintiva, por así llamarla, y todo ese tema de los deseos, pues si uno toma esas fuerzas, porque ahí hay unas fuerzas, ¿no? Hay unas fuerzas implícitas en esos procesos y son tan fuertes que literalmente hay deseos o hay pasiones o hay impulsos que tú no puedes, por más que quieres, no, o lo intentas y lo luchas durante muchos años y lo logras. Y precisamente ahí están esas fuerzas que uno debe de tomar y transformarlas para volverlas pues un motivo, unos propósitos, aspiraciones y resoluciones. Se tomarían de ahí, ¿verdad? O sea, nos toca tomarlas de algún lado, es transformarlas. Y justamente en este ciclo de conferencias sobre el karma de la profesión, a la luz de la vida de Goethe, son 10 ciclos de conferencias, ¿no? Este es un tema de un gran tema, ¿sí? Y Steiner toma esto, el karma de la profesión. Justamente hay un momento en que dice Steiner de que, por cierto, no podemos llegar a ser perfectos. Y por cierto, siempre haremos como errores, fracasos, ¿no? Algo así plantea él. Pero que lo esencial, va a decir posteriormente, no es esa imperfección que nos lleva a un fracaso tras otro, sino la permanencia, la perseverancia en querer ser siempre mejor. Quizás, no sé, ustedes han visto esas biografías que se trata de levantar y ¡pa! Que te vuelve y cae, vuelve y cae, ¿cierto? Dice Steiner al respecto, no es lo esencial las veces que se sostuvo, sino las veces que se levantó. Porque ahí es donde se desarrolla justamente la voluntad.
Y esto vendrá en una encarnación posterior como una gran fuerza. Diferente si, ya no hago nada, siempre me va mal, ya que me quedo así. Sino siempre esta perseverancia, este fortalecimiento de la voluntad. Y lo otro es lograr atinar dónde están los obstáculos del desarrollo. Y eso implica justamente a vencer este ignorabimus del mundo interior. Muchos de nuestros límites en la vida tienen que ver con obstáculos que hemos ido acumulando a través de nuestra biografía, experiencias de vida, a veces dramáticas o traumáticas, y que conlleva que una y otra vez estemos en una situación tratando de salir de ella y sin poder salir, pero justamente solo reconociendo qué es lo que me está llevando a mí a ese impulso, lo puedo corregir. A veces lo enfocamos, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, uno mira, por ejemplo, que hay mucho, en la cultura actual hay mucho resentimiento. Eso es un síntoma que vengo viendo con mucha frecuencia. Y de una manera camuflada y muy elegante, ese resentimiento se manifiesta. Uno siempre piensa que el resentimiento tiene que ver con personas que han vivido situaciones muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, siempre los pobres son los resentidos. Pues a veces he encontrado menos resentidos entre los pobres que entre los que pudientes, por decir uno de los conceptos que manejarían nuestros abuelos. O sea, el resentimiento es algo que se tiene en todas las condiciones, en todos los estratos sociales, en todas las condiciones culturales. Y a veces ese resentimiento puede fluir como grandes discursos filosóficos o grandes movimientos artísticos. Pero, y uno piensa de que allí en el resentimiento hay rabia. Inicialmente uno puede ver que hay rabia, pero yo siempre digo hay que desescalar los síntomas para llegar al síntoma original. Y cuando uno va desescalando, que lo primero que ve es el gesto de desprecio, luego uno ve la rabia, luego uno va un poquito más atrás hasta llegar a que lo que hay allí es un dolor no aceptado, un dolor, eh, un dolor. Y por eso es que el dolor es, ¿por qué tuve yo que vivir esto y no otra cosa? Malaya sea, como dirían alguien, ¿no? Es dicho de manera un poco más decente, ¿no? Malaya sea, porque yo tuve que vivir esto. Y no poder trascender esa experiencia de vida. ¿Sí? Hace algunos años yo compartí el trabajo con un compañero. Nos tocaba trabajar para estudiar, a la mayoría de ese grupo. Éramos muchachos de bien, pero nos tocaba trabajar en el día para estudiar en la noche, ¿no? O trabajar en la mañana para estudiar en la tarde y así, ¿no? Había que trabajar y estudiar. Entonces, una vez estando ahí trabajando, este personaje dice, no lo dice, bueno, digamos, Malaya sea, lo dijo de una manera un poco más grotesca, ¿no? ¿Por qué la vida nos ha condenado a tener que hacer esto? ¿No? Trabajar y por qué no estamos como los niños de bien, que los papás les pagan el estudio y están bien y a nosotros nos toca jodernos, ¿no? Hablaba un poco de esto el personaje. Entonces estábamos ahí, ¿no? Cuando quedó que estábamos eh, colocando unos estantes, eran papayas, aguacates, algo tenía que estaba envuelto en periódico. Y en uno de esos desenvolvemos el pedazo de papel periódico. Yo lo desenvuelvo y a mí me gustaba siempre porque en ese tiempo los periódicos traían una máxima, bien arriba, ¿no? Y la máxima decía algo así como que el que es descuidado con su martillo lo será con su castillo. Digo, mira, a propósito, mira lo que dice acá. El que es descuidado con su martillo lo será con su castillo. Es decir, traducido, el que en lo pequeño que se le confiere, se le responsabiliza, es descuidado, cuando tenga mayores responsabilidades también lo será. Y a veces justamente es esto, si uno se queda en ese dolor de por qué no fue así o fue así la vida, nos quedamos con el resentimiento de lo que pudo ser y no fue, eso genera en muchas personas, por más que hayan seguido progresando en la vida,
y a ocupar cargos importantes en el mundo, este nivel de resentimiento. Porque muchas veces estos personajes malevos, su dolor y su desprecio y su rabia para con el resto de la humanidad no tiene que ver más que con su dolor de no aceptar que en un momento de la vida tuvieron que vivir de una forma o haberse equivocado inclusive, haber dado tumbos cerrados por el mundo, aceptarlo. Quizás yo no quise ser un muchacho malo, quizás yo no quise ser un asesino, quizás yo no quise ser un criminal, como este hombre que les narraba ahora de rato allá en el hospital con la barriga llena de pepas. Quizás él no quería hacer eso. Yo lo alcancé a observar y no se veía un mal hombre. ¿Sí? Aceptar que se equivocó uno y que la embarró hasta el pescuezo y ¿cómo asumo ahora mi error? Ahí hay un elemento muy importante. Y justamente quitar estos obstáculos de nuestra vida. Esto es un ejemplo para lo que Oscar pone, ¿no? Cómo yo logro justamente sobreponerme y comenzar a transformar. Y quizá cuando volteo esto, las cosas comienzan a funcionar un poco mejor. Es que es ver esas fuerzas opositoras, Mario, porque a veces, personalmente, creo que no las entendemos o no las comprendemos adecuadamente. Algunos les llaman desde, bueno, pero a mí me gusta, título personal, llamar las fuerzas del obstáculo. Y yo tengo un amigo muy querido que me dice, siempre que intento hacer una labor, siempre que me meto en estos temas espirituales, llega alguien y ¡pum! Y me llegan situaciones y ¡pum! Y me empiezan a mover el tema económico y mi empresa y mis situaciones. Y entonces, estas fuerzas lo que quieren es, no me dejan en paz. Entonces, me toca regresar a la empresa y reorganizar y mirar, porque es que ellos me quieren afectar. Yo le digo, ¿y no será al contrario? ¿No será que precisamente al entrar tú en estos temas espirituales, de lo social, en ayudar, ¿no será que esas fuerzas lo que te están ayudando es a reorganizarte, a redistribuir nuevamente todo para que puedas andar? Y lo que estás haciendo es devolverte otra vez a lo anterior. Yo creo que es Claro, sentir esas fuerzas del obstáculo. claro. Y la cuestión es que muchas veces uno siempre piensa que lo espiritual es retirarse, como fue en épocas antiguas, a un monasterio, a dedicarme en mi casa, a leer, a estudiar Steiner o a quién sé yo, a cualquier otro. Y ahí estoy en una vida espiritual. Pero justamente hay un gesto hacia el final de la vida del Cristo, cuando está en la última cena, y es que él toma un trapo, una toalla, se la echa al hombro y coge una vasija y comienza a lavar los pies a los discípulos. Yo siempre me pregunté por qué eso, de qué esto es símbolo, ¿sí? Y la clave está en la frase de Pedro, ¿no? No, no, tú, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Si yo tendría que lavártelos a ti. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿No? Entonces, el Cristo le dice, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor, entonces no me lave los pies, báñame todito. ¿Sí? Pero ¿por qué los pies? Porque primero es un gesto de humildad del Cristo, ¿no? El gran maestro haciendo algo que aparentemente es muy bajo, ¿no? Pero justamente los pies, porque con los pies es por los que pisamos la tierra. Y como seres humanos tenemos que pisar la tierra. Tenemos que andar sobre la tierra. Está sacramentalizando justamente el Cristo con este gesto. Está sacramentalizando el andar del ser humano sobre la tierra. Y los pies todos los días tienen que lavarse. Bueno, normalmente, ¿no? Generalmente uno se debería lavar los pies todos los días. Igual, hay que lustrar los zapatos todos los días. Cuando los quitamos hay que volverlos a quitar, al menos a quitar el polvo, ¿cierto? O el barro, dependiendo del clima. O ponerlos a secar. O sea, todos los días tenemos que volver a esto. Entonces, justamente, Cristo está mostrando que un genuino cristianismo
bueno, es que como el concepto de cristianismo está relacionado con religión, un genuino ser seguidor de esta gran tarea del Cristo, que es la transformación, la humanización del mundo, es justamente en el obrar en el mundo. Y esta es justamente la sacramentalización del trabajo. Porque ¿de qué nos sirve todo esto si no salimos al mundo con una actitud distinta? Si no vamos allí en el mundo en que realmente obramos, es a través del trabajo. Las escuelas de iniciación hoy en día justamente es en la vida misma. Ya no es en un monasterio. Y allí es donde justamente el trabajo, nuestra vocación, está a través del trabajo. Entonces sí, me tocó estar en una fábrica haciendo tornillos, haciendo máquinas. Bueno, ¿cómo yo humanizo eso? ¿Cómo yo humanizo eso que está allí, que es mi trabajo? Porque entonces ahora no, entonces hay que acabar con las fábricas de tornillos, de carros, de aviones. Pues entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Muchas profesiones desaparecerían. Nomás con que desaparezcan los tornillos del mundo, desaparecen todas las ingenierías y la arquitectura, por ejemplo. ¿Sí? Todas dependen de un tornillo. A ver, la solución es un tornillo, ¿cierto? Un alambre. ¿Sí? Algo muy básico. Entonces, ¿qué pasa si esto no está en profesiones tan aparentemente materialistas y tan básicas? ¿Qué pasaría si no hubiesen bancos? El tema no es si hay plata o no hay plata, el tema es cómo yo humanizo el dinero, cómo lo sacramentalizo y cómo no solamente tengo en cuenta su valor contante y sonante, sino su parte cualitativa. Yo el sábado en fin de semana estaba en Manizales haciendo un ciclo de charlas para un taller de una escuela, una iniciativa que está surgiendo allí, y les decía, podemos tener 1.000.000 de pesos. Uno que lo tiene un hombre que es narcotraficante, o bueno, o un rico, pongamos, yo les dije, imaginemos que es un árabe. Tenemos un árabe que coloca 1.000.000 de pesos, tenemos un narcotraficante que coloca 1.000.000 de pesos y tenemos un trabajador normalito que coloca 1.000.000 de pesos. Nos lo colocan así. ¿Cuál de esos 3 millones de pesos, cuál de esos millón, tiene más valor? No contante y sonante es igual, es 1.000.000 de pesos. Uno. ¿Cuál tiene más valor cualitativo? Y eso es un aspecto que cambia ya el sentido. El simple hecho de tener conciencia. Sí, tengo 3 millones de pesos, listo. Cada uno me dio uno. Pero ¿cuál de esos 3 paquetes tiene más valor? ¿Y cuál le da más peso a la canasta realmente? El del hombre sencillo, pues obviamente ese la coloca así. El del magnate árabe, pues la coloca un poquito así. Y el del narcotraficante, pues ni se mueve, va a quedar así. Porque los 3 millones tienen una cualidad distinta. Entonces creo que allí hay una gran tarea de justamente de cómo sacramentalizamos nuestro quehacer en la vida. Y yo creo que si nos estudiamos tanta antroposofía, leemos todo esto, cualquier camino espiritual que tengamos, cualquiera, si eso no transforma mi quehacer en el mundo y mi relación con nosotros, ¿de qué sirve? Fuero es todo. Mario, mira que pues me queda como una incertidumbre muy grande con respecto a esto porque, digamos, hace poco hice un trabajo con docentes de escuelas públicas. Obviamente escogí una escuela en un lugar muy vulnerable, donde hacía 15 días les habían matado a un chico en la puerta del colegio. Y los docentes, pues digamos, muchos ya llevan tantos años trabajando ahí que la agresividad en todos sus niveles, en sus gestos, en sus miradas, en su voz, en su hacer, en todo, en su esencia, o sea, como en toda la estructura, está muy metida en ellos, ¿cierto? Y ya no se dan cuenta, digamos, esa agresividad y esa violencia hacen parte del panorama, no logran
identificar qué tan agresivos son con los estudiantes que van a la escuela, donde posiblemente ese tiempo que pasan ahí sea lo más parecido a una idea de paraíso que pudieran tener, porque vienen de un hogar supremamente conflictivo, de consumo, de todo, pero llegan a una escuela y se encuentran con algo muy parecido de lo que ven en sus hogares. Y hice un trabajo con ellos y pues claramente uno trata de dejar pues como algo sembrado allí, pero no es suficiente. Además que pude notar que después de la pandemia están demasiado enfermos. Retomar la presencialidad les ha costado demasiado y es como si hubieran olvidado cosas básicas, por ejemplo, como comer, o sea, cosas de que uno, digamos, uno dice, ¿en serio? O sea, como la parte de lo social, la convivencia, o sea, tú no comes encima de la otra persona, bueno, cosas como básicas, no se olvidó, o sea, como que lo perdieron. Y estoy hablando de gente adulta, ni siquiera de los estudiantes, estoy hablando de gente adulta. Entonces, digamos, pues me queda una gran incertidumbre y es porque justamente ellos que trabajan con lo humano, que es donde podrían encontrar pues como poder hacer esa sacramentalización de su quehacer, pero en vez de como avanzar, yo veo que estamos es como retrocediendo. Sí, infortunadamente la humanidad está muy enferma. Eso hay que reconocerlo. Hay mucho dolor, mucha enfermedad, hay mucha soledad, hay mucha impotencia. Yo pienso que el gran flagelo que rodea justamente la profesión docente es la impotencia. Nos sentimos impotentes frente a nuestro quehacer. Y esa impotencia genera dolor y el dolor se manifiesta como rabia. Como el dolor se manifiesta como frustración y la frustración va a surgir como reacciones de rabia. Y ahí vemos ese fenómeno, o sea, es un hecho de que la humanidad necesitaría de pedagogía curativa y de pedagogía de emergencia. Hoy en día. Y uno dice, bueno, yo siento una gran admiración por Ben Ruff, porque este hombre recibió algo, su compasión lo lleva a traer algo que lo lleva a desarrollar un movimiento que hoy en día ya es mundial. Yo estuve en con él tuve el honor de compartir con las ideas que tenía en torno al desarrollo de la pedagogía de emergencia, por ejemplo, pero es una necesidad. Somos una humanidad necesitada de cuidados especiales. Somos una humanidad traumatizada. Y cómo realmente logramos salir, porque a veces la frustración es que yo tengo que enseñar a sumar, restar, dividir y que el niño aprenda a leer y a escribir, ¿sí? En la escuela. Resulta que, y nos dicen que eso es lo esencial, pero eso no es lo esencial. Igual vamos a aprender a leer y a escribir en cualquier momento de la vida. Igual vamos a aprender operaciones matemáticas en algún momento de la vida. Eso no es lo esencial hoy en día. Alguna vez yo tuve una experiencia, yo trabajé muchos años con muchachos con problemas de conducta, o sea, delincuentes, ¿no? Muchachos de bien delincuentes. Y alguna vez uno de ellos que me había guardado cierto respeto, el único que respetaba hasta ese momento en la institución era a mí, me tocó darle clases a él y fue igual de irreverente, grosero, altanero, todo lo que ustedes pueden colocarle como, ¿sí? En ese momento conmigo. Yo fui fuerte, lo corté, le dije, te sientas y ya no hablas más, así muy fuerte, y le dije, cuando termine la clase, vas a mi oficina. Y el joven salió como un bolio, apenas terminó la clase, estuvo primero que yo en la oficina. Estaba sentado furioso, parecía un toro de casta por los oídos, así de esas tiras cómicas, ya casi literal. Yo me tomé mi tiempo, entré, me senté al frente de él, hice silencio
lo observé y le dije, ¿qué es lo que te acongoja? Y esa frase fue mágica. Eso, como que la ira, ¡bum!, los demonios que lo poseían se fueron y ahora se calmó, agachó la cabeza y comenzó a llorar. Es decir, que logramos ver que hay detrás de todo eso. Y a veces un chico de estos que llega, porque yo sé que yo comprendo la situación de un maestro, llega, tiene que llegar al trabajo y ahora con qué me voy a encontrar en una comunidad violenta, violentada y violenta, ¿sí? Y a veces tener esto, ¿qué acongoja a esos niños este fin de semana? Y cuando los días son como hoy, por ejemplo, que son puentes largos, o sea, tenemos un lunes festivo acá, son muchos en Colombia, ahí es más trágica la situación. ¿Se imaginan, por ejemplo, los niños de este señor con la barriga llena de drogas hoy en la escuela? Y si no tenemos esa pregunta, ¿qué te acongoja? Es la pregunta de Parzival, ¿sí? Tío, ¿qué te acongoja? Una pregunta muy sencilla, dar 4 semanas vueltas con una historia para terminar. Era eso, un chico, era eso. Pero Parzival tuvo que vivir 5 años y 3 meses desarrollando un sentimiento que podía impregnar esta pregunta de una cualidad espiritual, que es la compasión. Parzival no sentía compasión, no tenía la mirada hacia el otro, solo tenía el impulso egoico de ser él, el señor del grial, el heredero. Y no el gesto compasivo. Tío, ¿qué te acongoja? Más o menos es la pregunta que le hace, ¿no? ¿Qué te duele? ¿O de qué padeces? ¿No? Yo prefiero decir hoy en día, ¿qué te acongoja? ¿Qué te acongoja? Y creo que esa es una mirada que tenemos que hacer y tratar de transmitir, ¿no? También para con estos colegas, ¿sí? Porque uno podría también caer en lo mismo, pero mira, estos maestros, ¿no? Todos los del sector oficial son así. Bueno, todos, hoy en día realmente también los del sector privado. Llegan así el lunes ya cargados, también con sus propios problemas. No sé si les conté esta anécdota de un profesor que se llamaba Silvio, y él siempre era aceleradísimo, él hablaba así, rapidísimo, ¿no? Y era el profesor de geografía y todo el mundo le temía como si fuera el profesor de trigonometría, de cálculo. Todo el mundo se llama geografía, historia con Silvio, que cualquier cosa con los matemáticos, las otras asignaturas. Y Silvio tenía algo que a mí toda la vida me llamó la atención, él caminaba rapidísimo, era así, pero cuando llegaba eran como así unos 500 metros, había que caminar, ¿no? Un poco más para llegar al colegio, entonces, y él caminaba siempre rápido, llegaba al portal del colegio, se paraba, insofacto, así, ¡bum! Como caminaba rápido, se paraba, inhalaba, exhalaba 3 veces, hacía como una cosa y entraba. Y yo una vez le pregunté por qué hacía eso. Venga, profesor Silvio, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe usted. Él no permitía nada de esas cosas, no intimidades. Yo me las hacía así, pues, como muy manso. Y yo no podía quedarme con esa duda, ¿por qué hacía siempre eso? Y le hice la pregunta, ¿por qué yo siempre lo había visto que él hacía esto y esto, y llegaba y pum, se paraba ahí el sopetón y entraba? Y me dijo, ¿cómo mirándome así? Y entonces me dijo, yo tengo algunos problemas. Tuve una situación en mi vida. Y esa situación en mi vida, eso que yo hice, lo cargo día a día. Era un profesor implacable, ¿no? Y bueno, me contó la historia, se confesó, digamos así. Él tenía una pareja, profesora, eran muy enamorados y él hizo unos errores y esos errores conllevaron a que él desistió de casarse con ella por sus propios miedos. Se separaron a partir de esa decisión de no casarse y él guardaba eso con un dolor profundo en su alma. Y ese dolor que llevaba por su propia indecisión, más bien o decisión contraria a sus sentimientos, lo llevaba a ser así, muy rígido, muy estricto, y también lo mostraba eso hacia consigo mismo y hacia afuera. Entonces él todo el día vivía con esas cosas. Entonces cuando llegaba al colegio, él lo que hacía era dejar eso atrás. Y ahora entraba el Silvio, pues seguía siendo rígido, ¿no?
pero ¿qué tal si no lo hubiese hecho? Diría yo, pensé yo, ¿qué tal si no hubiera hecho ese ejercicio? ¿Cómo sería con nosotros? Y ahí hay muchas cosas, son anécdotas que uno tiene en la vida y que después uno va como uniendo y dice, son cosas de la vida, o sea, comprender que a veces ciertos comportamientos en nosotros tienen que ver con, tienen una historia. Y creo que ahí es importante esto, transmitirlo, para tener compasión con nuestros colegas, en este caso, que dice Daniele, con sus colegas profesores de esta escuela, pero también con nosotros mismos, ¿no? Creo que ahí está lo esencial. Bueno, nos pasamos ya. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién desea decir el verso el día de hoy, por favor? Yo. Bueno, tú. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Daniel. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias, maestro Mario. Gracias. 8 días. Gracias, Mario. Gracias a todos. Muy buena semana. Gracias, feliz Buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.